Buenos días, estimados participantes. Vamos a dar inicio al seminario. Para ello, tenemos algunas indicaciones. Primero, mantener el micrófono apagado para evitar inconvenientes en el desarrollo del webinar. Segundo, para las preguntas a nuestro expositor se realizarán al término de la exposición. Estimados participantes, sean todos bienvenidos a nuestro primer seminario. Mi nombre es Livia, directora de marketing de GeoExe Training. GeoExe Training tiene como pilar la formación y el training, para así contribuir al desarrollo del conocimiento y la formación de profesionales altamente competentes, tanto en sus capacidades como en las virtudes humanas necesarias para su éxito. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, que nos presentará los principios básicos de la exploración sísmica somera, usando las técnicas de tomografía de refracción sísmica y más de doble. Tenemos el honor de presentar al ingeniero Jairo Torres Peña, egresado de la Universidad Industrial de Santander con estudios de maestría en Ciencias de la Tierra. Además, profesor universitario en temas de geofísica con una experiencia de 9 años. Actualmente es profesor a tiempo completo ocasional del Departamento de Física y Geología de la Universidad de Pamplona, Colombia. Ingeniero Jairo, sea usted muy bienvenido. Sí, ¿me escuchan bien? Entonces, pues un saludo para todos y qué bueno que agradecimientos a GeoEx por la invitación y pues vamos a arrancar nuestra conferencia titulada, como ya la mencionaron, pues vamos a hablar un poco acerca de los temas de exploración sísmica usando la técnica de refracción, la tradicional refracción sísmica y una técnica muy buena para caracterizar los suelos y los efectos de ondas de superficie, que usa la información de las ondas de superficie para caracterizar los suelos y pues contextualizándolo en el término o en el área de la geotecnia como tal. Siempre como una introducción decir que muchas áreas como la sismología puedan, digamos, ser actuales. Y un área muy interesante de la sismología es la sismología aplicada, que es donde venimos a aplicar todos los conocimientos a geotecnia y a la ingeniería. Este va a ser el contenido de nuestra presentación, una introducción básica, los principios básicos, pues recordando un poco las bases físicas de los métodos, de los dos métodos que vamos a tratar en el tema de hoy, asuntos de diseño y asuntos de adquisición de datos, procesamiento de datos y estudio. Obviamente unas conclusiones y todas las referencias que vamos a manejar hoy. Tuve en cuenta que ninguna cita ni ninguna imagen no estuviera sin referenciar. Si se escapa una por ahí me ayudan. Entonces, la acción de las técnicas geofísicas es un factor muy interesante al momento de solucionar problemas, ¿sí? Obviamente en ingeniería, en geotecnia, ¿sí? Y son claves uno entender y comprenderlas muy bien. El éxito o el fracaso de toda campaña donde la geofísica sea aplicada, pues es importante definir muy bien la problemática, ¿sí? Y tener en cuenta muy bien el diseño previo, la etapa de adquisición, procesamiento y la interpretación. O sea, es importantísimo tener detalle en cada etapa de la geofísica, ¿sí?
se hace necesario que todas las empresas de ingeniería, ¿cierto?, que tengan equipos geofísicos, que hagan servicios, pues tengan en sus filas a gente con buenas habilidades, como los geofísicos, a los geólogos, los geotecnistas y obviamente, por supuesto, los ingenieros civiles. El trabajo requiere, o la geofísica, conjunto de disciplinas, ¿sí? Por eso, tanto la geología, la geotecnia, la geofísica son fundamentales y por supuesto la ingeniería civil para tener los frutos que uno desea en todo proyecto de ingeniería o de geotecnia. ¿Sí? Compartiendo la pantalla. A ver, un momento, por favor. Dale, Lidia, te espero. Un momento más. ¿Listo? ¿Volvimos? Listo, ingeniero. Bueno, seguimos entonces. Les contaba que de alguna manera los métodos físicos que estamos hablando hoy, pues obviamente nos enfocamos a los métodos sísmicos, especialmente los métodos sísmicos someros, dejando el método de reflexión sísmica que se usa en la exploración de petróleo y gas. Básicamente, este era uno de los objetivos aquí. Luego tenemos
alguna manera algunas propiedades físicas que están asociadas a cada uno de los métodos geofísicos que hablamos. Entonces, las propiedades físicas, la conductividad, la resistividad, la permitividad dieléctrica relativa y la velocidad sísmica, pues son rasgos y característicos de cada material, como los suelos, las arenas, las gravas, las arenas, las arcillas, las areniscas. Entonces es importante tener en cuenta qué rango de valores, ¿sí?, puedo obtener o qué rango de valores espero obtener en cada uno de los ensayos que yo hago. Y las diferentes aplicaciones de estos métodos o la geofísica cerca de la superficie, pues aplicaciones en la ingeniería, en la parte medioambiental, en todo lo que es la detección de túneles, mapeo de carbón, mapeo de la salinización, de líneas acuíferos. Bueno, todas las técnicas geofísicas someras ayudan a una múltiple propósitos en cuanto a la solución de problemas. Los métodos aportan a gran cantidad de problemas. ¿Cuáles son las aplicaciones de la refracción sísmica? Podemos ver que una de las aplicaciones de la refracción es la estimación de la ripabilidad o la capacidad de una roca para ser excavable, ¿cierto? El mapeo en profundidad de la roca inalterada, ¿sí?, la roca sana o la roca base en los proyectos. Para clasificar los suelos. También en la correlación de la velocidad onda S con los ensayos directos, en donde se obtiene un valor de velocidad onda S a partir del número n, que es el número de golpes en el ensayo. También el método ayuda a correlacionar esta información.
¿Qué normas rigen estos ensayos? Pues la Sociedad Americana, la STM en Estados Unidos, tiene algunas normas ya implementadas y publicadas con respecto a cómo escoger un ensayo geofísico, ¿sí? ¿Cuál es el ensayo geofísico ideal para cierto problema? Como por ejemplo, ¿cuál es la guía para usar el método de resistividad eléctrica en investigaciones del subsuelo superficiales? El método de GPR, también ellos han estandarizado unas normas. Y pues aquí está el método de la norma D577, que es la guía para aplicar el ensayo de la refracción sísmica en investigaciones en el subsuelo. También está la norma para los métodos de, digamos, electromagnéticos en el dominio, digamos, de la frecuencia. Y pues también los métodos como las guías o la norma para los métodos electromagnéticos en el dominio del tiempo. Acá hay un ejemplo de la norma NSR colombiana, en donde de alguna manera podemos clasificar los suelos, ¿sí? Dependiendo del valor BS promedio, teniendo en cuenta si vas y haces un ensayo geofísico y puedes obtener este valor, pues según la norma sismo resistente colombiana podemos clasificar los suelos como A, B, C, D, E y F, dependiendo del valor de la onda S. En el caso de suelo C, si esta velocidad de onda de corte a 30 metros está entre 370 y 760 metros, se puede clasificar el suelo pues, como un perfil de suelo muy denso o una roca blanda. Es la aplicación de estos ensayos geofísicos. En el caso del MASW nos puede dar información de la velocidad de onda de corte. Bueno, ahora ya pasando a la introducción, hablando principios básicos que debemos tener en cuenta nosotros para entender muy bien estos métodos, ¿sí? Bueno, todo el fenómeno de la propagación de las ondas de cuerpo y ondas superficiales, conceptos como ley de Snell, principio de Huygens, principio de Fermat, concepto de rayo, frente de onda, todos los fenómenos de refracción, difracción y dispersión son supremamente importantes a la hora de aplicar esto. También de entender cómo funciona el método sísmico. Todos sabemos que el método sísmico viene de la sismología. Los temas de tratamiento de señales como la transformada de Fourier, la teoría de modelado de ondas acústico y elástico, ¿sí? En zonas más sencillas o modelos complejos como un modelo poroviscoelástico, ¿cierto? La teoría de inversión, al mínimos cuadrados, y hasta el conocido FWI. Es importante conocer también el asunto de la instrumentación geofísica. La parte electrónica de los equipos es supremamente importante. Todo esto es como los conceptos que debemos entender a la hora de hacer geofísica. Volviendo un poquito a los principios básicos de los fenómenos ondulatorios, todos sabemos que es una onda. Una onda es una perturbación en un medio que de alguna manera nos ayuda a que una onda es transferencia de energía mediante la deformación de las partículas, básicamente. Por ejemplo, un fenómeno ondulatorio, una simulación de un evento sísmico, en donde de alguna manera situacionalmente podemos ver en qué zonas puede haber una amplificación de esa energía sísmica y cómo puede afectar y cómo evoluciona en el tiempo desde el punto de vista de la sismología. Sabiendo que existen diferentes tipos de ondas sísmicas. Cuando uno habla del fenómeno ondulatorio, debemos tener en cuenta que existen diferentes ondas sísmicas y se evidenciaron o se evidencian mediante un ejemplo aquí de los registros de los sismos. Por lo menos aquí vemos 3 estaciones en donde se pueden distinguir la llegada de las ondas P, la llegada de las ondas S, la llegada de las una ventana de tiempo, ¿sí? En donde para un sismo de 6.9 en Alaska, donde podemos ver una diferencia sustancial, y es que los arribos de las ondas P
son obviamente más rápidos, menor amplitud que la onda S, y que las ondas de superficie tienen una amplitud considerable a la hora de registrar en los ensayos con respecto a la onda S, ¿sí? Ahora, cuando uno habla de los métodos geofísicos, ¿cómo se propaga una onda P? En este caso vemos en la animación cómo ella evoluciona en el tiempo y cómo deforma el material. El movimiento de las partículas es en la misma dirección de la propagación. En el caso de una onda S, pues genera el movimiento perpendicular a la dirección de la propagación y genera como unos esfuerzos de corte. También debemos tener en cuenta que para cuando uno va a tratar todos estos fenómenos ondulatorios, que existen ecuaciones que gobiernan la propagación de las ondas. En este caso vemos un campo de onda acústico, un modelo acústico, en donde tenemos la ecuación, una ecuación diferencial, que si solucionas esa ecuación diferencial por métodos numéricos puedes simular cómo es la propagación de estas ondas. En el caso más sencillo, que es un medio acústico. También podemos simular cómo es la propagación de las ondas en un medio con dos diferentes velocidades. Sabemos que todo esto es basado en la ley de Snell, que parte de esa energía incidente, ¿cierto? Cuando incide en una interfase, parte de esa energía se refleja, parte de esa energía se refracta, y aquí vemos cómo podemos en un modelo donde se ven los puntos refractados y los reflejados que se están simulando en un modelo de dos caras. En la imagen de la derecha vemos cómo evoluciona el tiempo desde los 100 hasta los 600 milisegundos en un contacto que está en la mitad del modelo, ¿sí? Y vemos cómo se propaga la onda y cómo evoluciona esta. Entender el comportamiento de las ondas sísmicas es fundamental a la hora de entender esta física. El caso de la refracción sísmica, sabemos que parte de esa energía que se incide y se refracta se propaga a través de la capa, ¿sí? Y llega a la superficie como unas ondas planas, que es lo que vemos en la imagen de la derecha. Ahí está mencionada la onda refractada críticamente, que es conocida como Wave, que es una onda plana que se genera en fase, que es de menor amplitud usualmente, siempre son amplitudes pequeñas comparadas con los otros eventos. Aquí vemos también ya un caso elástico en donde ya aparecen otras contribuciones, ya aparece la onda P, la onda S. En el caso acústico solo tengo onda P, en el caso elástico puedo tener onda P y onda S. Y las diferencias entre diferentes medios, aire, agua, un sólido, ¿sí? Y que de alguna manera, por lo menos aire, sólido, dependiendo de cómo sean las condiciones, ¿cierto? De los modelos y de las capas en el subsuelo, pues yo voy a tener un fenómeno ondulatorio asociado a los diferentes tipos de ondas que se propaguen o en la parte, digamos, acústica. Y que también debemos tener en cuenta lo siguiente, es que cuando hay zonas complejidades desde el punto de vista como una falla, pues generan otros fenómenos como, digamos, difracciones, dispersiones, y esa energía se dispersa y llega a los sensores que hay que tener en cuenta a la hora de nosotros entender muy bien el método, ¿sí? Que hay que conocer, que tenemos que conocer cómo se comportan las ondas en situaciones complejas. Acá está un ejemplo de, en un medio estratificado, cómo se propagan las ondas. Aquí vemos un medio de 4 capas en donde la onda se empieza a propagar y vemos cómo evoluciona ese frente de onda asumiendo un medio acústico y cómo se generan los diferentes fenómenos ondulatorios. Consideramos la fuente en la superficie y ahí ya vemos la evolución de esas ondas en ese medio estratificado, ¿sí? Esto es una cortesía de Paul Saba, del CWP, ¿cierto? Y también podemos ver, si ya coloco unos sensores sísmicos en la horizontal y en la vertical en un medio homogéneo, pues cómo veo en tiempo, pues veo comportamiento lineal asociado a la directa. No hay ningún fenómeno de reflexión ni refracción porque tengo un solo modelo. Y en el caso que yo tenga un modelo de capas,
de diferente compresibilidad, pues puedo tener lo que vemos aquí, que es una simulación de la propagación de las ondas en ese medio y cómo se registra en el tiempo. Aparece el evento de la hiper. ¿Listo? Entonces, cuando uno habla del método de refracción sísmica, hay que tener en cuenta tanto una fuente, un medio y un receptor, ¿sí? Que es las componentes importantes de la refracción sísmica. Cuando uno habla de los diferentes eventos que se ven en la refracción, vemos el evento de la onda directa, que tiene una ecuación lineal, de la onda reflejada, que es un comportamiento hiperbólico, ¿sí? Y pues aquí están los tres eventos, que también tenemos que tener en cuenta que esos eventos son los que vemos en los datos en campo. Cuando tú modelas y sabes cómo son tus datos, puedes predecir cómo van a ser tus resultados, ¿sí? Aquí está la ecuación para la onda refractada críticamente, que también tiene un comportamiento lineal. Y hay dos distancias, la distancia crítica, que es donde se inicia a registrar los fenómenos de la refracción crítica, y la distancia de cruce, que es donde los dos eventos confluyen. Cuando no tenemos, cuando la velocidad sísmica aumenta con la profundidad, pues vamos a tener cambios de la pendiente asociada a esos registros. Cuando la velocidad sísmica de la capa de abajo es más alta que la de arriba, no se presenta el fenómeno de refracción sísmica, y también puede haber un solapamiento de los datos debido a espesores delgados con alta velocidad. También podemos analizar el tiempo de arribo para capas inclinadas, ¿cierto? Que también tiene un comportamiento, digamos, lineal, pero las velocidades son velocidades aparentes que se obtienen en cada uno de los ensayos. Y cuando ya tienes, en el caso de un registro de un perfil contra perfil, en el caso de una refracción sísmica, puedes determinar el buzamiento de esa capa, y a partir de la información que te da en campo, ¿cierto? Esto es una referencia de un libro de sismología de Stein, desde 2003. Y el caso más interesante es un medio estratificado, un medio N capas estratificado, que podemos obtener su ecuación a través de una sumatoria de cada una de esas contribuciones de trayectoria en cada capa, cómo se refracta y cómo va propagándose en un medio N capas, que al final vamos a tener una sumatoria de todos esos trayectos que componen el medio. Y de esta manera, pues ver que cuando hay más de una capa, pues vamos a ver diferentes cambios dependiente si la velocidad aumenta con la profundidad. Los fenómenos ondulatorios, cuando uno habla de la refracción, sí se necesita tener una diferencia de la velocidad, ¿sí? Y usamos la información de las primeras llegadas. Podemos tener diferentes escalas de la refracción, una escala un poco del orden de kilómetros, una escala de metros, o hasta una escala de centímetros, dependiendo del ensayo. Aquí vamos a hablar un poquito de cómo se ejecuta el ensayo. Aquí vemos, esto es basado en la norma de STM. Tenemos un tendido de sensores, golpeamos en un extremo con una fuente sísmica como una almadana o un marzo. Se generan las ondas y esas se propagan a través del subsuelo y generamos esos tiempos de llegada, ¿sí? Aquí hay una simulación, se genera el golpe y en la imagen derecha vemos las trazas sísmicas registradas para todos los sensores. Y vemos algo particular, que podemos identificar esas primeras llegadas y vemos que puede existir un cambio en la pendiente. Podemos trazar rectas sobre esas primeras llegadas, y podemos identificar con esos cambios de pendiente, podemos identificar obviamente a partir de valores de distancia con valores de tiempo pendientes, y eso me ayuda a determinar velocidad sísmica, que es la esencia del método. A partir de los tiempos de llegada, tener velocidad sísmica. Aquí hay de alguna manera una tabla en donde hace un recuento de qué tipo de rango de frecuencias me generan algunos tipos de fuentes en la refracción. El golpe de un martillo, la caída de un peso, explosivos. De alguna manera el rango de frecuencias se mantiene, y digamos, el costo tiene que ver mucho a la hora de hacer el ensayo. Obviamente no es lo mismo golpear con un mazo, con una almadana, que usar explosivos. Aquí vemos, por lo menos en un ensayo,
de un registro de refracción sísmica podemos ver diferentes eventos, como las refracciones críticas, que pueden estar de 70 a 100 Hz, la onda de aire que se registra, que tiene una velocidad promedio de 330, 340 metros por segundo, el paquete de ondas de superficie, que puede tener un rango entre 20 y 30 Hz, otros dicen que entre 5 y 50 Hz. Y cuando uno habla del método de refracción sísmica, es importante tener en cuenta el principio de Fermat, que es cuando tú adquieres datos de perfil y contraperfil, pues tienes que tener en cuenta que los tiempos deben ser similares para que se cumpla el principio de Fermat. Ahora, ya hablamos de las bases del ensayo de refracción sísmica, ahora hablemos de las bases del ensayo conocido como MASW, Análisis Multicanal de Ondas de Superficie. Esto es tomado de un texto de la técnica de FOTI 2015. Cuando se genera, y aquí hay que aclarar algo, cuando tú generas una onda, golpeas en la superficie, generas una perturbación, se generan dos diferentes tipos de ondas, las ondas de cuerpo y las ondas de superficie. Esas ondas de superficie son el resultado de una conversión de las ondas P y S. Cuando golpeas en la superficie generas ondas P y ondas S. Y cuando estas ondas P y ondas S evolucionan, pueden convertirse en ondas de superficie, tipo Rayleigh, tipo Love, ¿sí? Se propagan a través del subsuelo y tienen una particularidad, que son muy dispersivas, que es un tren de diferentes ondas a diferentes frecuencias, velocidad y dispersión para propagarse. De ondas de superficie es el interés del método de MASW. Ese es el interés, ¿sí? Registrar esas ondas de superficie. Aquí vemos, en esta imagen vemos cuáles son las etapas del análisis multicanal de ondas de superficie. Primero, generar un golpe en la superficie y dar la posibilidad de que se generen ondas de superficie y tener un tendido sísmico que registre el paquete. Luego, a partir de transformaciones de los dominios de tiempo a frecuencia y de distancia a número de onda y velocidad de fase, transformar esos datos para observar el modo fundamental de esas ondas superficiales. Así como cuando nos estudiamos las cuerdas, sabemos que existen diferentes modos. Cuando tú trabajas con cuerdas, pues en las ondas sucede algo similar. Luego, un modelo final a partir de la inversión de una curva observada comparada con una curva aparente y determinar cómo varía la velocidad de onda S en profundidad. Hay que tener en cuenta que en el método podemos tener frecuencias cortas, o sea, frecuencias largas, longitudes de onda larga, que puede estar asociado de alguna manera a espesores más profundos, y longitudes de onda corta que me puede ayudar a determinar el espesor de grado. Entonces, hay que tener en cuenta la relación entre la frecuencia y la longitud de onda. Por ejemplo, aquí vemos un modelo homogéneo de 1000 metros por segundo generando un tren de ondas de superficie. Y si hacemos un modelo aparte de 1730 a una velocidad más alta, vamos a tener ese tren de ondas de superficie. ¿Qué pasa si el modelo es heterogéneo? Entonces va a suceder el fenómeno de la imagen de la derecha, donde aparece ese paquete dispersivo de ondas de dispersión. Ese es el interés del método MASW, captar esas ondas superficiales y a partir de esas ondas superficiales determinar un perfil de velocidad onda S, que es lo que tenemos aquí. Si ustedes ven, tengo el paquete, el tren de ondas de superficie. Si lo convierto al dominio de observo una curva de dispersión del modo tal. Esa es la clave del método MASW, obtener, después de haber tenido el tren de onda superficial, un modo fundamental, y con ese modo fundamental determinar un perfil. Entonces,
De manera general, el método de más W tiene en cuenta la propagación de estas ondas superficiales. Ojo, hay que tener en cuenta que frecuencias altas me generan longitudes de onda corta y ella no permite profundizar el método. En cambio, frecuencias bajas generan longitudes de onda larga y esas son las longitudes de onda larga, son las que me permiten llegar más profundo, a las capas más profundas. Y esa transformación de esos datos al dominio de velocidad de fase y al dominio de frecuencia de velocidad de fase es el objetivo, y al final generar un problema inverso en donde tengo los datos y trato de determinar cómo es el modelo. Aquí es un ejemplo de cómo sería un dato en el registro en tiempo, 500 milisegundos para una distancia de 20 metros, en donde veo en la imagen derecha el modo fundamental con otros componentes de las ondas de superficie. Entonces, así que la superficie posee un rango de frecuencia entre los 5 y 40 Hz, ¿sí? Que las ondas de largo periodo se propagan con mayor velocidad y las ondas de corto periodo se propagan con menor velocidad. Que la velocidad de fase de la onda es sensible a la velocidad de la onda. Y algo importantísimo es que la velocidad de fase de las ondas de superficie es un valor entre 0.9 a 0.95 la velocidad de onda S. Por eso la utilidad del método. Si tenés velocidad de fase, un perfil de velocidad de fase, ondas superficiales, ya tenés prácticamente una velocidad de onda corta. Tienen un comportamiento similar en el dominio de velocidad de fase. Y también hay que tener en cuenta que existen diferentes métodos para el cálculo de la velocidad de fase. Aquí vemos en la imagen derecha cómo pasar de un dominio xt a un dominio x omega, a un dominio xt a un dominio tau pi, y finalmente al dominio velocidad de fase frecuencia, que es el dominio que necesitamos ver el modo fundamental. Aquí vemos cómo evoluciona esa transformada de Fourier. En la imagen de la superior, el dominio del tiempo y el dominio de la distancia, pasamos al dominio de la frecuencia de distancia y luego pasamos al dominio de velocidad de fase. Pasamos al dominio velocidad de fase, frecuencia. Y es ahí donde observamos, en ese tono de azules, el modo fundamental de ese paquete. Esa es la clave del método, obtener el modo fundamental o la curva de dispersión del modo fundamental para las ondas de superficie. ¿Cuáles son las características de esta curva? Pues que es una curva que debe ser suave, que es un promedio del modelo, ¿sí? Esta curva de dispersión refleja un promedio del modelo de velocidad, que existen modos altos que pueden contaminar el dato y que el rango de frecuencia debe ser fijado por la separación mínima y la separación máxima. ¿Cómo pueden ser curvas de dispersión para un modelo de 2 capas y para un modelo más complejo? Entonces siempre va a tender a ser suave y es un promedio de ese modelo de velocidad. Hay que tener en cuenta algo, y es que el cambio no puede ser tan drástico, debe ser un cambio suave. Entonces ese modelo que tenemos ahí, de ese modelo del escalón, hay que tenerlo con consideración a la hora de tomar los datos, porque el cambio no puede ser tan drástico. Y cuando registramos los datos en el análisis multicanal de ondas de superficie, vemos que podemos tener modos altos. En la imagen de la derecha, esa información que está en estos puntos rojos es información que hay que suprimir, y por debajo de la curva o el modo fundamental es ruido, y eso hay que suprimirlo de los datos. Y ten en cuenta siempre que yo puedo tener una ventana de certidumbre de los datos, ¿sí? Cuando tengo los datos y me voy al dominio de Fourier, debo tener en cuenta cuál es la longitud de onda mínima y cuál es la longitud de onda máxima en el ensayo. Esa información me puede determinar la velocidad y la profundidad mínima y la profundidad máxima. Y también se pueden combinar la técnica MACW con la técnica de ReMi, en donde puedes unificar y hacer una inversión conjunta de los datos obtenidos con un método ReMi, que sabemos que el método ReMi es como un método de sísmica pasiva que registra el ruido ambiental, y el método más W, que es un método ya más ahora, cuando vamos a hablar del diseño de la refracción sísmica, ¿sí? Hay que tener en cuenta muy bien el diseño.
¿sí? Entonces, aquí debemos tener en cuenta lo siguiente. Para diseñar una adquisición sísmica, ¿sí?, es importante tener en cuenta, jóvenes, preguntas como: ¿cuál es el problema que quiero resolver? ¿Qué profundidad deseo alcanzar? ¿Cuál es la resolución que deseo obtener? ¿Cuáles son las condiciones de la zona de interés? ¿Qué tipo de permiso se requiere para la zona? ¿Y cómo es la topografía del área? Aquí vemos por lo menos un ejemplo de una puesta a punto de una adquisición por medio de refracción sísmica, donde tengo mis sensores, mi sismógrafo, mi portátil, el shooter. Aquí estoy planeando cómo es las componentes de un diseño sísmico. ¿Cuáles son los parámetros de diseño? La longitud, la orientación de la línea, la separación entre sensores, qué sensores quieres usar, qué tipo de fuente vas a usar, cuáles son las de disparo, cuál es el tiempo de registro, ¿sí? Un equipo típico, cuando un diseño, una refracción sísmica, pues puede ser un sismógrafo de 12, 24, 48 hasta 96 canales, y en el caso de refracción puedes usar sensores entre 8 a 14 Hz, ¿cierto? Y puedes tener obviamente limitancia de cables. Se recomienda que siempre en un ensayo para geotecnia la línea no supere de los 100 metros, ¿sí?, para que llegue a profundidades cercanas a los 30 metros. También como computadores portátiles y batería. Aquí vemos un ejemplo de un equipo geofísico. Ahí están sus cables, sus sensores, su sismógrafo, su batería. Generalmente es muy sencillo. También es importante hablar un poco de los sensores. Existe sensores horizontales y verticales. Los sensores verticales son los usualmente para el método de refracción. Tú puedes usar sensores verticales y haces onda S, refracción de onda S, ¿vale? De alguna manera hay que tener en cuenta que puedo hacer refracción de onda S y refracción de onda P, pero depende del sensor y el tipo de fuente. Básicamente, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos aquí una serie de parámetros: la distancia de los sensores, el offset, el tendido del cable. Siempre es recomendable, cuando uno hace refracción sísmica, primero, si usas un martillo de 16, 18 libras, no puedes tener un tendido de más de 100 metros porque va a haber problemas. No vas a llegar más de 30 metros en profundidad. Segundo, el número de golpes depende del ensayo. Si yo voy a hacer la refracción sísmica, mínimo necesito 3 golpes y necesito dar un modelo de capas. O sea, no puedo aplicar el método tomografía porque tengo suficiente densidad de datos. No se puede usar tomografía sísmica con 3 golpes. Cuando quieras hacer tomografía de refracción sísmica, mínimo se recomienda 9 golpes por la línea para tener muy buenos datos y poder hacer una tomografía. Eso es un error común, que a veces con 3 golpes genera una imagen de tomografía. Aquí hay algunos parámetros importantes a tener en cuenta, muchachos. Es el intervalo muestreo entre .125 a .25 segundos, el número de golpes por disparo entre 5 a 10 veces dependiendo de las condiciones de ruido. Cuando son zonas muy ruidosas, pues ese número de golpes debe ser cercano a 10, y cuando son zonas calmadas, pues puede ser 4 golpes por disparo. Generalmente hay que tener en cuenta un delay, un retraso en el tiempo, para que el dato se tenga en cuenta a la hora de ver los primeros arribos. Siempre es importante no usar filtros, porque esos son procesos irreversibles, ¿sí? Tener en cuenta que el ensayo de refracción sísmica, para obtener valores de PP, son sensores verticales y el golpe debe ser colineal. Cuando pones sensores horizontales de onda S, el golpe debe ser generando una cizalla. Aquí, gracias al creador del método PAR, hay una tablita para tener en cuenta cuáles son los parámetros. En el MSW, por ejemplo, digamos, si queremos alcanzar profundidades entre 20 y 30 metros, pues ahí dice que con 20 es suficiente, sensores de 4.5 Hz, una longitud de 50 metros, puede ser óptima, y dependiendo del número de golpes y dependiendo del tipo de ruido, ¿vale? Importantísimo,
dependiendo los sensores también juegan un rol importante a la hora de la profundidad, ¿sí? Y tener en cuenta que la longitud de onda máxima registrada está asociada a la velocidad máxima de la velocidad máxima registrada con la frecuencia mínima, que es la frecuencia mínima del sensor. Entonces, la longitud de onda máxima en el ensayo va a estar condicionada con la frecuencia mínima del sensor. No es lo mismo colocar un sensor de 14 Hz a colocar un sensor de 4.5 Hz. El de 4.5 Hz me puede dar longitud de onda más larga. Y aquí está una tablita también de qué profundidad de investigación me puede ayudar cada tipo de frecuencia de los sensores. Cuando uno hace, en el caso más W1D, ¿sí? Podemos tener diferentes tipos de arreglos. Aquí podemos tener receptores fijos, ¿sí? Sí, Johnny, en ese asunto es importante tener en cuenta que si haces 3 tiros, generas un modelo de capas. Pero si quieres hacer tomografía de refracción sísmica, el número de tiros tiene que aumentar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la inversión tomográfica necesita buena cantidad de datos, ¿sí? Para que a la hora de hacer la inversión sea muy digamos, el error sea muy mínimo, el error entre el dato observado y medido. Entre más datos tengas en un método de tomografía es mucho mejor. Aquí están los tipos de arreglos para MHW, ¿sí? En donde tú tienes receptores fijos y vas golpeando por fuera y hacia el centro. Con esa recopilación de datos generas una imagen 2D, ¿sí? También puedes tener un roll-along, ¿sí? Donde colocas los sensores en un ¿cierto? Y la fuente a la izquierda y vas desplazando. Eso es un tipo de arreglo roll-along. Generalmente se usa con sismógrafos de 48 canales porque debes tener 24 vivos. Y hay una manera de poder tener una buena densidad de datos y cubrir mayores distancias con el tipo de arreglo roll-along con LAN streamer, que es donde colocas los sensores en una, por así decirlo, como una cinta de transporte. Vas golpeando y vas moviendo, lo vas jalando con un vehículo, ¿sí? Y puedes cubrir mayores distancias. Como las gráficas que les muestro aquí. Aquí está las sensores en superficie, el camión que se va moviendo dependiendo de cada punto. Y pues eso puedes usarlo en diferentes, digamos, situaciones. También es importante tipos de fuentes que se usan en la adquisición de datos de sísmica y MHW, como las porras de 2 a 16 libras, caída de peso, hay gente que usa rifles, pólvora negra, bueno, dependiendo del tipo de fuente, pues puedo de alguna manera ayudar a llegar más profundo. Listo. Ya hablamos de los componentes de diseño, ahora hablemos del proyecto rápidamente de la refracción sísmica, ideas generales. Tiene los datos obtenidos de la refracción sísmica, ¿sí? Aquí vemos los datos donde están las trazas y donde está el eje horizontal es tiempo, y vemos esas primeras llegadas se tienen que picar para todas las posiciones de disparo, que es el tiempo de arribo de esas ondas refractadas. Cuando ya picas todos esos primeros tiempos, obtienes una curva de distancia versus esos tiempos, ¿sí? Puedes examinar subjetivamente dónde hay cambios de pendiente y asignar las diferentes capas que tú consideres. Con eso generas un bicapa, que es un modelo de velocidad de capa constante, que hay que tener en cuenta. Si tienes topografía, elevaciones en el terreno, pues se puede incluir en el dato. Cuando puedes luego obtener un modelo de inversión por tomografía. Aquí está la comparación entre el dato observado y calculado, o sea, los datos medidos en campo con un modelo supuesto obtienes un dato calculado. Comparas esos dos. Cuando el dato calculado se ajusta al dato observado, te estás acercando al modelo y generas una inversión por tomográfica. Aquí podemos ver un modelo de cómo cambian las capas en el subsuelo, obviamente considerando también su relieve, y cómo aumenta su velocidad sísmica y cómo varía geomorfológicamente
esas capas. De esa manera yo obtengo un modelo de velocidad de onda P a partir del ensayo de refracción sísmica. En el caso del análisis multicanal de ondas de superficie, tomamos los tiempos de esas ondas de superficie, hacemos una transformación en el dominio de Fourier y obtenemos un modelo de velocidad. En el caso 1D se obtiene un perfil 1D. ¿En dónde? En el centro de la línea. Si tienes una línea de 115 metros y golpeas en un extremo, para más W1D, el perfil 1D es esto. Y básicamente este es el flujo de procesamiento. Tengo los datos, genero una transforma de Fourier, identifico el modo fundamental, pico ese modo fundamental, obtengo esa curva de dispersión, propongo un modelo, genero una curva y la comparo con la otra. Y ese es el proceso iterativo de inversión sísmica. Para el método MATLAB genera un perfil 1D de la variación de la velocidad de onda S en profundidad. Aquí tenemos tres ejemplos típicos de cómo es el registro de las ondas de superficie para suelos poco consolidados, suelos medianamente consolidados y suelos muy compactos. Vemos que las velocidades en suelos compactos de las ondas de superficie obviamente es más alta que en suelos menos compactos, en zonas, digamos, de depósito. Digamos, son suelo residual, zonas de relleno, ¿sí? Tenemos velocidades bajas, velocidades intermedias, aquí hay unos materiales diluviales y tenemos suelos más compactos. Esos son otro tipo de datos. ¿Cómo sería si queremos nosotros ver cómo es la transformada de Fourier? Las curvas de dispersión para esas tres situaciones, ¿sí? Miren que de alguna manera se identifican muy bien los modos fundamentales y en el caso de la derecha tenemos velocidades de fase muy altas, ¿sí? Perfiles de velocidad onda S obtenidos para cada uno de esos datos. Bueno, este sería la parte del procesamiento básico del método de más W, ¿cierto? 1D, también podemos obtener método más W2D, también se puede hacer más W3D, también se puede hacer método de más W en el tiempo. O sea, podemos ver de alguna manera nosotros cómo el método más W puede ser versátil a la hora de la geotecnia, ¿sí? Y tú puedes generar un volumen de datos de cómo varía la velocidad de onda S. Si hay zonas saturadas, la velocidad de onda S es sensible a estas zonas saturadas e identificarlas. Si hay zonas de cavidad, también puede ayudar a determinar zonas de cavidad, digamos, en rocas kársticas, ¿sí? Entonces, el método más W es muy versátil y me ayuda a determinar la velocidad de onda S a 30 metros, que es relevante en el caso de la geotecnia. Bueno, muchachos, aquí hay un caso de estudio en Pamplona, en Colombia, donde se aplicaron estas técnicas y donde vemos que tenemos la zona activa de la depositación de los residuos sólidos y al lado derecho esa montaña que ven ustedes ahí con esa vegetación, todo eso es una celda ya clausurada, basura, y basura ya compactada de más, digamos, de 10, 15 años, donde se dejó de depositar y se clausuró, ¿sí? Aquí les hago una pregunta a todos y es, ¿cuál puede ser el aprovechamiento de recursos suelo en ese tipo de zonas donde hay celdas clausuradas de los rellenos en Colombia? ¿Cuál puede ser la utilidad de ese recurso suelo? ¿Sí? Pues aquí están las imágenes de la utilidad. En la imagen derecha podemos ver nosotros la adquisición de los datos geofísicos, ¿sí? Como tal. Lo que ven ahí son sensores de más W, el ensayo más W, que se tomaba con los sensores rojos. Y aquí vemos dos datos, tanto para la refracción sísmica en esa zona de relleno, como para el ensayo MASW. Vemos muy bien, se usó ahí un sismógrafo de 24 canales, ¿sí? Un sismógrafo, y vemos cómo se identifican los primeros arreglos de las ondas en la imagen izquierda,
de las zonas refractadas críticamente, y en la imagen de la derecha observamos el modo fundamental para los residuos sólidos, ¿sí? Al ser materiales de desecho, pues no tienen en la zona activa, pues la compactación, dependiendo de cómo sea la operación del relleno, pues van a ser materiales sueltos, o sea, van a ser materiales no tan compactos, que es un buen escenario para la propagación de las ondas de superficie. Cuando tenemos un buen espesor de suelo residual, suelo menos consolidado, un depósito aluvial, etcétera, etcétera, zonas de rellenos antrópicos, y hay un buen espesor y considero un buen offset, a la hora de hacer el ensayo voy a tener un buen modo fundamental, porque las ondas de superficie se propagan en esos tipos de materiales de muy buena manera, se amplifican bien. Pero si yo voy a hacer el ensayo W en zonas donde roca aflora, la roca sana está aflorando, tengo muy poco espesor de suelo, va a ser muy difícil obtener un modo fundamental ahí, va a ser muy complicado, muy complicado. De la velocidad de ondas micro. Cuando uno tiene en cuenta el ensayo SPT, en el ensayo SPT tú puedes voy a responder la pregunta de Carlos, y es que tú puedes tener en cuenta en el ensayo, si quieres ya respondemos las preguntas al final, termino aquí y ya respondemos las preguntas al final, ¿vale? Entonces, en este resultado de estas imágenes es cómo podemos obtener velocidades sísmicas para los residuos sólidos y poder caracterizar los residuos sólidos, ¿sí? Se identificaron el contacto entre las celdas activas y las celdas nuevas y residuos. Bueno, yo para terminar, sencillas es que ayudan a la buena aplicación de los ensayos físicos, que existen numerosas aplicaciones de la refracción y el más W para problemas de ingeniería, que el tratamiento de los datos es fundamental. Miren, muchachos, un mal diseño era una mala adquisición. Datos malos, no vas a tener buenos datos a la hora de procesar. Entonces, un buen diseño genera una buena toma de datos. Una buena toma de datos genera unos datos confiables. Un buen procesamiento genera confiabilidad a la hora de interpretar. Si hay algún error en cualquiera de esas etapas, podemos tener un fracaso contundente. Por eso hay que tener en cuenta cada etapa y el detalle es importantísimo. Por eso hay que tener habilidad y gente con habilidades en la geofísica, en la geología, y los geotecnistas y los ingenieros civiles. O sea, que todo ese equipo tenga armonía a la hora de trabajar con la geofísica, ¿sí? Y que todas las etapas del ensayo son importantes. La revisión de los datos en campo antes de irnos a oficinas son importantísimos. Revisar, hacer un preprocesamiento en campo de los datos es fundamental. Y ojo, tener en cuenta que los parámetros pueden cambiar en campo con el fin de mejorar el dato. Si tienes que cambiar un dato, si tienes que cambiar un parámetro en campo, pues lo tienes que hacer para obtener buenos resultados, ¿sí? Si los parámetros de diseño que habías propuesto no sirven en ese momento, cambia, ajusta, pero que se obtengan buenos datos. ¿Listo? Bueno, acá están las referencias de toda la información que mostré hoy, están las referencias, ¿sí? Recomiendo la norma sismoresistente, recomiendo los textos de geofísica aplicada, los textos de sismología son también importantes.
Y bueno, muchas y aporte, y con ello concluimos la ponencia de hoy. Ahora quisiéramos aprovechar los minutos que nos quedan para continuar con algunas preguntas que pudieran tener, y desde ya agradecer la oportunidad que nos da de compartir esta información con ustedes. Había unas preguntas en el chat, no sé si las respondemos primero. Livia. Sí, exacto. ¿Sí? Bien, para las preguntas hay algunas indicaciones. Bueno, para realizar las preguntas, vamos a levantar la mano. Solo se realizará 20 preguntas como máximo. Las preguntas deberán ser vinculadas al tema de presentación realizado. Bien. Livia, vamos a mirar las preguntas que nos pusieron en el chat. Voy respondiendo, ¿cierto? Exacto. Listo, entonces vamos a responder. Bueno, aquí dice Carlos Ortega, dice, saludos Carlos, dice, ¿cuál resultado de velocidades BS se utilizan para correlacionar con el SPT del ensayo de penetración estándar? ¿Las BS obtenidas en la sísmica refracción o las BS obtenidas? Bueno, si tú haces un ensayo de más W, tú obtienes una velocidad onda S. Esa se puede correlacionar con el ensayo SPT. Pero cuando tú haces el ensayo de refracción, obtienes BP, ¿sí? Entonces, pues no puedes correlacionar BP con los valores de velocidad onda S del SPT. Ahora, si haces refracción de onda S, sí puedes correlacionar esos valores de velocidad onda S con el ensayo SPT, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que la velocidad onda S del ensayo más W es una medida indirecta. En cambio, los valores de velocidad onda S a partir del SPT, dependiendo de la relación empírica que se use para determinar esa velocidad SUS con el N, que es el número de golpes, ojo, hay que tener mucho en cuenta esas relaciones empíricas que usan para obtener BS en el ensayo SPT. Hay que tener mucho en cuenta eso, ¿sí? Entonces, lo ideal es correlacionar con los datos de BS de más W los SPT. Daniel Chacón dice, ¿es posible tomar datos en vías pavimentadas ya que el micrófono no se introduce? Claro, con ristas le quitas la punta al sensor, lo colocas en una base y puedes adquirir, y se usa mucho para ver de alguna manera si hay la integridad del pavimento, o sea, debajo del pavimento, cómo se están comportando los suelos. Claro, se puede usar y se usa. ¿Qué software usas para el procesamiento? Bueno, hay diferentes software. El software, pues para no hacerle publicidad, se usa el CIMager de Geometrics. Hay diferentes software en el mercado que tienen muy buenos resultados. Hay un software que se llama el Reflex. El Son. Hay también software ruso que es libre, que también es bueno, ¿sí? William, hay mucha bibliografía en español, hay muchos artículos en revistas donde han aplicado los ensayos y son muchos casos de estudios interesantes que puedes consultar, me puedes escribir a mi correo y yo te puedo pasar. También está muchos trabajos importantes de estudiantes de pregrado y posgrado, de ingeniería civil, de geología, que están en las universidades. Hay buen material, hay muy buen material, digamos, en estos documentos donde usan estos ensayos, ¿sí? No sé, dice, ¿cómo se puede detectar el nivel freático con la refracción sísmica? Eso es muy buena pregunta, Ramiro. Cuando uno hace refracción sísmica, lo que estás determinando es contrastes de la velocidad sísmica. Yo recomiendo, vas a determinar un nivel freático, pues puedes hacer el ensayo, pero compáralo con un sondeo eléctrico vertical o una tomografía de resistividad eléctrica y mira si la zona donde hay baja resistividad puede coincidir con
una velocidad sísmica de onda P baja, ¿sí? Generalmente coinciden. Entonces, pero para ir a lo certero, complementan los dos datos, ¿sí? Tanto la parte sísmica como la geoeléctrica. Siempre recomiendo mínimo hacer 2 técnicas, mínimo, mínimo, ¿sí? Es lo mejor para reducir la incertidumbre. Y tener en cuenta que el ensayo directo de la geotecnia tiene una validez increíble y que la geofísica complementa esos resultados. Te ayuda a ver la variación lateral de esos resultados. Te ayuda a ver cosas que no estás teniendo en cuenta en ensayos SPT puntuales. La refracción sísmica te abre un poco más la lateral, y si haces 3D, pues el volumen, ¿sí? Para encontrar los módulos de deformación, ¿cuáles resultados de veces se utilizan? Sí, para determinar los módulos elásticos yo recomiendo el BE que obtienes de más W y el BP que obtienes de la refracción sísmica. No recomiendo el método más W porque usan relaciones empíricas que quizás no se ajustan al tipo de suelo que estás trabajando. Por favor, hay que tener en cuenta que algunas relaciones empíricas en diferentes tipos de suelos, o sea, hay relaciones empíricas que se han hecho para determinar un valor de velocidad onda S a partir del ensayo CPT, pero para un tipo de suelo no se cumple para los demás. Si para un proyecto utilizo el ensayo más W, sería suficiente. Claro, yo recomiendo mínimo 2 ensayos. Haz más W y haz refracción. Si solo quieres hacer más W, haz más W1D y haz más W2D y complementa. Aplicación en pavimentos, mucha, Vladimir. Esto tiene mucha aplicación en pavimentos, tiene muchísima apertura para caracterizar efectos de sitio, ¿sí? Mucha. A ver, Anthony. Anthony, nosotros, pues yo hablé someramente de REMI, ¿sí? El método REMI, a ver, venga a aclarar una cosa, ¿sí? La diferencia entre el método activo y el método pasivo, que el método pasivo es REMI, tú tienes primero una diferencia en el sensor que pongas. Lo ideal es poner sensores de 1 Hz cuando hagas REMI, lo ideal. Porque necesitas la sísmica o el ruido ambiental es de baja frecuencia. Son frecuencias muy bajas, de 5, de 2, de 4, de 10 Hz. Si tienes un sensor y pones un sensor de 14 Hz y quieres hacer REMI, fatal, no lo puedes hacer. Tienes que poner sensores de baja frecuencia, ¿sí? Para captar esa información, ¿sí? Ahora, la profundidad está asociada a la longitud de onda. Entre más frecuencias bajas tengo, más longitudes de onda larga tengo y puedo llegar más profundo. Pero también depende de la extensión del tendido sísmico. Entonces, la profundidad en el método de más W y de REMI depende de la extensión de la línea, depende del sensor que ponga y depende del tipo de ruido que yo recoja. ¿Cómo hallar la frecuencia de vibración del suelo? O sea, a ver, cuando yo hablé del método más W, estamos caracterizando la velocidad onda S, la velocidad onda de corte. Esa velocidad onda S es característica, es una propiedad para caracterizar los suelos con base a eso. Ahora, la frecuencia de vibración, ¿sí? Pues está asociada a un modo fundamental de vibración del suelo que entra en resonancia con una energía sísmica que llegue, ¿sí? Yo estoy diciendo que el método de más W obtiene la velocidad de la onda S a partir del modo fundamental del paquete de las ondas de Rayleigh. No estoy hablando del modo fundamental de la vibración del suelo, que es diferente. En la meteorización de rocas volcánicas cuya meteorización no es homogénea y genera suelos cohesivos, sí, yo digo que si esa meteorización
tiene un buen espesor y si de alguna manera la meteorización es alta y tiene un buen espesor, se aplica el ensayo. Porque si hablamos de rocas volcánicas, estamos hablando de valores de velocidad muy altos. Y, o sea, yo creería, esa pregunta está muy interesante, ¿sí? O sea, es que si tenemos una meteorización que no es homogénea y hay muchas zonas de fracturas y hay un cambio muy brusco, pues puede generar complicaciones. Es un desafío. Yo aplicaría refracción, aplicaría más W, aplicaría geoeléctrica para esas zonas donde la meteorización no es homogénea. O sea, está muy interesante y es un problema que yo no he hecho eso. Yo he hecho tomografías de resistividad eléctrica en depósitos piroclásticos en un volcán, ¿sí? Pero bueno, es interesante, es un problema y sería muy bueno ver cómo funcionan los ensayos en ese tipo de situaciones. Christian Drey dice, con el 6 Imager, ¿cómo definir los parámetros para la obtención de los arribos? Estás hablando, pues cuando vas a adquirir los datos debes tener en cuenta el tiempo y un delay para ver ese primer arribo, porque si estás golpeando muy encima del geófono, se puede saturar ahí la señal y no ver el primer arribo, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso a la hora de tomar los datos, Cristian Agüelo dice, ¿cómo se debería manejar el tema de ruidos, ya que tienden a confundir el procesamiento de datos? ¿Cómo importar la topografía ya que el archivo lo... bueno, primero, si vas a hacer refracción sísmica, debes estar en una zona de bajo ruido, ¿sí? Si hay una subestación eléctrica y si hay mucho ruido, en el ensayo haces un test y miras qué tanto ese ruido afecta a tus datos. Si afecta a tus datos, yo recomiendo que hay que buscar la manera de hacer el ensayo en horarios donde el ruido se minimice en total, porque si no pierdes el tiempo. Si es para hacer REMI, pues ese ruido es ideal, ¿sí? Ahora, para topografía, sí, es un archivo TXT. Si tú quieres, es un archivo ASCII donde tienes el valor del sensor, la posición del sensor con la cota Z de elevación. Y ya con eso puedes hacer el procesamiento. Ahora, hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Si tú quieres georreferenciar esas líneas, pues tienes que obviamente buscar la manera de georreferenciarlas para que incluya el X y Y. Entonces es importante eso. Ramiro dice, ya hay investigaciones para procesamiento de ondas de corte usando geófonos verticales y horizontales y también se procesan en el modo fundamental y los modos secundarios. Claro, totalmente, Ramiro, ya hay refracción de onda S y funciona muy bien. El modelo de velocidad de onda S obtenido en la refracción de onda S es muy similar al modelo de más W de velocidad de onda S. Es muy bueno, recomiendo, o sea, si usted quiere calcular refracción de onda S, tenga geófonos horizontales, haga una zanja en el terreno, coloca la platina vertical y golpea, generando una cizalla y puedes generar ondas S. Se pueden estimar parámetros geotécnicos a través de más W, claro, Leonidas, con BP y BS. Por ejemplo, el módulo de paso es una relación entre BP y BS. No alcancé a poner esa información, pero pues para próximos eventos podemos ya enfocarnos ya a la obtención de parámetros geotécnicos. Claro, con BP y BS, ¿sí? Micaela Valentina dice, los datos obtenidos de BS a partir del ensayo geotécnico son más precisos que el más W. Claro. O sea, los ensayos directos superan en precisión a los ensayos indirectos, pero los ensayos indirectos te pueden complementar ese ensayo directo y te puede reducir la incertidumbre porque los ensayos son puntuales, ¿no? En cambio, el ensayo geofísico puede generar una imagen 2D o 3D. Este es el aporte, Valentina. El aporte es que la geofísica complementa los estudios directos.
no viene a sustituirlos, los complementa. Las velocidades BS obtenidas en la sísmica de refracción son las mismas que, claro, sí, si haces refracción de onda S, son valores similares. Dependiendo, Gio Armenta dice, ¿qué otro método se recomienda hacer junto con más W? GPR, sí, GPR, dependiendo del problema. Si tienes una capa de arcillas con un espesor gigante, una conductividad alta, el GPR te va a generar problemas, entonces no se recomienda. Listo, saludos a Jorge Moreira. Wilber Cayo dice, ¿cuál de los dos métodos hemos utilizado en diseño de presas y costos de estudios? Los dos, yo recomiendo para diseño de presas los dos, y los costos de estudio pues depende del país, depende de los dólares. Vamos a estar hablando en dólares, no, es que es muy variable hablar de precios, ¿sí? Porque varían de país en país. Fred Luque dice, ¿es recomendable usar el método ABC? Claro, sí, o sea, perfil contra perfil y centroperfil es importantísimo. Si solo vas a hacer refracción sísmica, si vas a hacer tomografías, necesitas 9 puntos de disparo. Ramiro dice, para allá las ondas de los ensayos, claro, obviamente, correctamente, Ramiro, tienes toda la razón. Juntas los dos ensayos y puedes ganar profundidad, pero en un área donde tengas un ruido ambiental. Son parecidos. El asunto no hay mucha diferencia. Para mí es cuestión de nomenclatura. En el REM y el MAM. Caracterizar el perfil del suelo para aplicaciones de diseño sísmico, edificaciones, claro, se puede aplicar eso a Carlos. Bueno. Ingeniero Jairo. Listo. Bueno, yo creo que ya con esas es suficiente. Listo. Sí, gracias, ingeniero Jairo Torres. Damos concluida por esta vez la secuencia de preguntas. Saludos a todos y muchas gracias. Bien, con ello concluimos la ponencia de hoy. Ahora quisiéramos... Con ello concluimos la ponencia de hoy. Ahora quisiéramos aprovechar los minutos que nos quedan para continuar con algunas preguntas. Para agradecer la oportunidad que nos da de compartir esta información con ustedes. Con esta última pregunta hemos finalizado con el webinar de hoy. Muchísimas gracias a todos por su participación y esperamos que haya sido del máximo provecho posible para todos los participantes. Queremos darles también un agradecimiento especial al ingeniero Jairo Torres por su exposición y ayudar a que todo esto sea posible. Esperamos contar con su apoyo para Fluex Training y asimismo invitarlos a unirse al grupo de WhatsApp que se acaba de compartir en el chat para mantenerlos al tanto de nuevos webinars o cursos a presentarse más adelante. Finalmente, queremos anunciarle a todos los presentes que próximamente tenemos un webinar, Empleo de métodos geofísicos en la prospección arqueológica urbana, dictado por el Dr. René Chávez de la Universidad UNAM de México. Bien, quien desee mayor información al respecto, no duden en enviar un mensaje a nuestra página. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram. Y nuevamente, gracias a todos por su asistencia. Gracias, ingeniero Torres. Listo, Lidia, muchas gracias. Saludos a todos, que estén muy bien. Hay una pregunta ahí. Armando, ¿me puedes escribir un correo? La idea es, Lidia, ¿puedas compartir mi correo? Saludos a Paula Galvis. Saludos, ingeniero Eduardo Ortiz. Cuídense mucho. Saludos desde Colombia. Gracias, ingeniero. Gracias a todos los participantes también. Nos vemos pronto en nuevos webinars y proyectos más adelante.